seguir las diferentes fases de los aprovechamientos hidráulicos, que son la planeación, diseño, construcción, operación y mantenimiento. Y para el caso específico de las, eh, de las cuestiones de diseño, pues tenemos que trabajar con eh, gastos de diseño, que en el caso específico, por eso está marcado con el óvalo azul, de la precipitación, pues tenemos que obtener las curvas intensidad, duración, periodo de retorno, pero a diferencia de lo que trabajamos la clase pasada, donde la parte importante era el cómo extender los gastos o rellenar estos datos faltantes de los escurrimientos, en el caso específico de los gastos máximos instantáneos o mínimos instantáneos o volúmenes de escurrimiento anual, vimos que se tenía que aplicar las técnicas de correlación y regresión, pero que dijimos que deben de cumplir con que las series estén distribuidas de forma normal. Si no lo están, pues simplemente con que le sacasen los logaritmos naturales a la serie X y a la serie Y, pues con eso podíamos determinar cómo podíamos correlacionar estos dos eventos. Pero también aquí lo importante va a ser, que lo vamos a ver en la próxima clase, de dónde vamos a utilizar estas correlaciones, porque no porque tenga disponible 20 estaciones, voy a hacer una correlación entre las 20 estaciones, sino simplemente tengo que delimitar mi región homogénea. Y como vamos a ver la clase que viene, no es lo mismo delimitar estaciones hidrométricas que delimitar registros de estaciones climatológicas. Entonces, aquí lo importante es saber dónde estoy ubicado en tanto la variable que tenga que analizar. Entonces, estamos habiendo dos enfoques. Un enfoque para estaciones hidrométricas y va a ser otro enfoque de análisis para estaciones climatológicas. Entonces, aunque yo esté hablando del problema de inundaciones, no va a ser lo mismo hacer un análisis hidrológico para la inundación fluvial que para la inundación pluvial. Entonces, aunque yo haga con un modelo lluvia-escurrimiento porque no tenga foros, de todas maneras la materia prima sería la lluvia, porque la estaría transformando en escurrimiento vía la precipitación. Y si tengo estación de aforos, pues entonces tendría que modelar los escurrimientos. Entonces, dado que estoy en esta primera fase de calidad y cantidad de la información, va a depender del tipo de evento que esté trabajando. No importa aquí que al final necesite un gasto de diseño y una venida de diseño. Lo que interesa es la fuente que alimenta a estos eventos y depende de si son escurrimientos o son precipitaciones. Y estoy apenas hablando de esta fase, ¿verdad? Entonces, voy a tener que obtener, voy a tener que, necesito obtener las condiciones aquí de la variable, porque dependiendo de la variable, pues va a ser la técnica de interpolación, escurrimientos o precipitaciones, y que dependiendo de eso, pues voy a realizar el aumento o rellenado de la información. Entonces, conclusión, no va a ser lo mismo rellenar escurrimientos que precipitaciones. ¿De dónde voy a utilizar las estaciones vecinas? Pues va a depender de la técnica de delimitación de regiones homogéneas, que no es lo mismo delimitar regiones homogéneas de escurrimientos que delimitar regiones homogéneas
de precipitación. Pero ya que delimité la región, pues ahora sí puedo rellenar. Y entonces ya empezamos, no empezamos por las técnicas de interpolación, sino empezamos conociendo las técnicas para complementar la información para datos faltantes. Y ya empezamos con los escurrimientos. Y la técnica que estamos utilizando es la técnica de regresión y correlación de transferencia de información de estaciones vecinas y, repito, por enésima ocasión, de una región homogénea. Muy bien, para la precipitación también se requiere de regiones homogéneas, pero vamos a ver cómo las delimitamos posteriormente. Entonces aquí lo importante es qué utilizar para rellenar información de precipitación, que es diferente a rellenar las técnicas para rellenar los escurrimientos. Entonces, vamos a conocer una técnica geoestadística que nos permita rellenar la información de las precipitaciones en un sitio que tenga esos datos faltantes. Entonces, vamos a empezar diciendo que la estadística se va a centrar en el análisis de la variabilidad de los datos, tratando de obtener correlaciones, dependencias y patrones para explicar fenómenos tanto físicos como naturales. ¿Por qué se pone esto? Porque a través de estas medidas de correlación y de dependencia vamos a poder asociar información de diferentes sitios. La correlación, como la manejamos en los escurrimientos, era precisamente ese ρ, coeficiente de correlación, que medía la asociación entre las variables aleatorias, esa dependencia. Y esa dependencia del coeficiente de correlación lo medíamos entre -1 y 1 y decíamos que vamos a obtener mejores datos, esos datos faltantes, si nosotros contábamos con estaciones, en ese caso hidrométricas, cuyos coeficientes de correlación se acercaran cada vez a 1, positivo o negativo. Si esa correlación se acercaba más bien al 0, significaba que no había dependencia espacial entre las variables, más bien que son independientes. Entonces, si no hay dependencia, ¿cómo quiero trasladar la información del sitio X con el sitio Y? Y ya habíamos mencionado que no porque numéricamente me dé un coeficiente alto, voy a transferirlo simplemente por transferirlo. Aquí tiene mucho que ver, les repito, las regiones homogéneas. No voy a transferir información de estaciones hidrométricas de Sinaloa a partir de las estaciones de Tamaulipas o Nuevo León, que están a muchísimos kilómetros alejados de la zona del estado de Sinaloa, o que porque tengo una buena correlación con algún río de Sinaloa, no lo voy a transportar la información de ríos del estado de Chiapas. O sea, eso no es posible. Ahí la cuestión numérica, aunque me dé alta, no tiene un significado. Entonces, tengo que encontrar el verdadero significado a partir de delimitar esas regiones homogéneas. Entonces, suponiendo que ya tengo las regiones homogéneas y tengo que medir esas medidas de correlación, dependencia y los patrones para explicarme el fenómeno físico. Por su parte, la geoestadística se va a centrar en el análisis y la modelación de variables asociadas a la información espacial. Entonces, no solamente voy a tomar en cuenta la información de un sitio, sino que aquí viene la asociación de forma espacial. ¿Cómo voy a relacionar una estación
que esté a 1000, 2000 o 3000 metros respecto de la otra. ¿Cómo mido esas dependencias en el espacio? Para eso utilizo la geoestadística. La interpolación, a su vez, es una rama o parte de la geoestadística que se basa en la estimación de los valores que alcanza una variable en un conjunto de puntos definidos por un par de coordenadas XY, partiendo de los valores medidos en una muestra. Los distintos métodos de interpolación nos van a permitir generar superficies continuas a partir de medidas en localizaciones puntuales, es decir, las estaciones, y entre ellos vamos a encontrar técnicas como la de Thyssen, que hace uso de las coordenadas del sitio en estudio, de la interpolación polinomial, que hace uso de los llamados monomios, que se forman también de las coordenadas del sitio en estudio, y Thyssen, además, que hace uso de las coordenadas, también hace uso de la distancia entre los puntos o estaciones, medida precisamente con esa expresión de la distancia, pero utilizando valores que no son coordenadas geográficas, sino coordenadas que ya están referenciadas a un sistema. En el caso de nosotros podemos transformarlas a UTM, que están dadas en metros, y que podemos sacar ya esa distancia entre metros y no una distancia entre coordenadas geográficas. Entonces, eso es Thyssen. La polinomial utiliza esas coordenadas también, pero aquí situamos los puntos X y Y a partir de esas coordenadas que también tienen que estar dadas en UTMs. La interpolación, que es la que vamos a ver en este curso, que es la interpolación IDW, que es una interpolación de la distancia inversa, precisamente ocupa las distancias. La técnica óptima es una técnica que lo que hace es encontrar la estructura de correlación entre las estaciones. Para obtener la correlación, pues vamos a utilizar las magnitudes de los eventos en una estación 1 con la 2, en 1 con la 3, y sacar precisamente la correlación entre los eventos. Y sacamos las correlaciones reales, las distancias reales, y las ajustamos a modelos matemáticos donde se obtiene las correlaciones estimadas, pero ya con un modelo que le es válido a toda la región homogénea. La técnica de Kriging se vuelve más complicada porque, además de utilizar lo que utilizamos en las demás técnicas, de las distancias, etc., aquí en lugar de utilizar la estructura de correlación en el espacio, utilizamos lo que se conoce como semivariograma, que es parecido al correlograma, a la correlación espacial, nada más que con otro tipo de expresión. O sea, la óptima y la Kriging son mucho más completas. Existe otra técnica por ahí que se llama de la interpolación multicuadrática, donde utiliza las distancias entre estaciones, no solo la distancia entre el punto que vamos a rellenar y las demás estaciones. Es decir, existe un gran conjunto de técnicas de interpolación para el mismo propósito, y pues que ya cuando se adentren más a las metodologías, pues ya que se ven en el programa de maestría, pues ya pudieran aprender las otras técnicas, pero en términos de lo que se transmite a nivel de la especialidad, pues es suficiente con que sepan aplicar la IDW, porque entre las técnicas más sencillas y las más complejas, pues esta es la que da buenos resultados y no es tan compleja. Entonces,
el conocimiento adquirido en el curso de la especialización es, digamos, suficiente para poder enfrentar cualquier problema de rellenado de muestras. O sea, quedarían bien con esta buena aproximación de la IDW. Y para pues, que aprendan estas demás técnicas, bueno, para ahí hay cursos ya en el programa de maestría. Entonces, eso es lo que en sí tenemos que buscar, una técnica que les permita solucionar de muy buena manera el problema de rellenar variables del tipo climático, porque esta IDW también la van a poder aplicar sin ningún problema para cuando tengan que rellenar datos de temperaturas máximas, mínimas, medias, y que una vez que obtengan esas temperaturas y también hayan rellenado las de lluvias, puedan conocer la evapotranspiración, y conocida la evapotranspiración con las lluvias, podrán conocer el agua renovable de algún sitio. Por eso es muy importante que complementen la información que les está haciendo falta, porque entre mayor datos confiables, pues es mejor los resultados. Entonces aquí lo que nos importa es que tengan una herramienta para poder rellenar variables climáticas. ¿Sí? Las técnicas en general, cualquiera que éstas hayan sido, responden a esta metodología, que es calcular el dato faltante en un sitio desconocido como los factores de peso multiplicados por las precipitaciones de los sitios vecinos. El sitio a estimar se le conoce como PE y tiene coordenadas X y Y. Estas coordenadas les digo que de entrada son coordenadas geográficas, pero que ustedes las tienen que transformar y lo que se utiliza son UTMs. Entonces, en mi región en estudio, yo tengo los diferentes sitios que están representados también por coordenadas, y imaginemos este rectángulo blanco. Cada uno de sus vértices representa las estaciones que están completas. O sea, esta primera esquina, la superior izquierda, es la 1, esta es la estación 2, esta es la estación 3 y esta es la estación 4. Entonces, lo que tenemos acá son 4 estaciones y yo quiero rellenar aquí donde ven que está el MS, es un sitio, nada más imagínenselo, un sitio que me falta información o de plano no tengo información, pero me interesa conocer las precipitaciones en este lugar MC. Así como me interesan en este valor MC, también me interesan en este sitio donde está la palabra PE, o me falta a donde dice la palabra única, donde está la I, es otro sitio de interés para rellenar o para completar o hacer un registro completo de las lluvias. Estoy interpolando de forma espacial desde los puntos o vértices de este rectángulo hacia puntos internos dentro de este rectángulo. Esos son los puntos desconocidos XE, YE. Repito, puede ser cualquiera de estos que he marcado, no interesa, cualquiera de esos, pero lo que sí necesito conocer es las coordenadas de los sitios que están en la vecindad. Entonces, lo importante es que yo, una vez que conozca los factores de peso, que es lo que me va a dar cada una de las técnicas de interpolación, entonces yo, ¿cómo calcularía aquí donde está la MS? Pues simplemente yo metería las coordenadas de X y dependiendo del método que trabaje, ese me va a dar un factor de peso que depende de cada estación. Entonces, la precipitación para
un año específico en la estación X, Y. Si imagínense que yo necesito el valor, me está faltando en mi registro el valor de 1960 de la lluvia anual y que sí conozco la de 1960 de los 4 sitios vecinos. Entonces, con el factor de peso que he obtenido por la técnica de interpolación multiplicado por la precipitación 1 más el factor de peso de la estación 2 por la P sub 2 y así me voy hasta el factor de peso 4 por el P sub 4 y obtendría sumándolos la precipitación para 1960 de la estación desconocida MS. Obviamente que los factores de peso van a cambiar si el sitio en estudio ya no es el lugar donde está MS, sino donde está la variable PE, o si está aquí donde está donde dice única, donde está la letra I, que ahí tengo otras coordenadas de otro sitio desconocido. Significa que los factores de peso de aquí de la estación única, pues lógicamente que es más grande el de esta estación y el de esta estación, y van a ser menos grandes lo de esta estación y esta estación. ¿Por qué? Porque las distancias son más grandes, están más alejados, y entonces el peso va a ser prácticamente los que van a dominar son estas dos estaciones, y la lluvia es diferente a la que fuera en el sitio MS. O si saco exactamente en el centroide del rectángulo, pues va a ser lógico que el peso de las 4 estaciones es 0.25, ¿verdad? Porque sumados los factores siempre les tiene que dar 1, porque las distancias son equivalentes. Si está aquí en el mero centroide del rectángulo y las distancias se toman en cuenta, pues la distancia entre la estación desconocida y la estación 1, la 2, la 3 y la 4 es la misma, por lo que los factores de peso son exactamente 0.25. Pero ¿quién lo va a hacer diferente en cuanto a magnitud? Porque es 0.25, pero de la magnitud que tenga la estación 1, la 2, la 3 y la 4. Por lo tanto, no va a ser ninguna de las de arriba, sino 0.25 de esta, 0.25 de esta, más 0.25 de esta, más 0.25 de esta. Entonces, lo que yo tenga en el centroide va a ser diferente a lo que tenga en MS, que lo que tenga aquí en la letra I de única, o lo que tenga aquí ubicada de donde diga PE, porque para PE, ¿quién tendría mayor peso? Pues esta estación, y menos peso esta estación y esta estación. Entonces, las distancias o lo que es la separación entre los diferentes puntos me va a dar los factores de peso. Y una vez que tenga los factores de peso, pues yo puedo simplemente multiplicarlo, ¿verdad? Y me daría para 1960, que también me está haciendo falta la del 75, pues hago lo mismo. Con esos factores de peso, simplemente calculo con los valores sí conocidos del año 75 de las 4 aristas, yo puedo sacar, como ya los factores de peso no cambian, porque esos solo dependen de las distancias, pues no tengo que modificarlos. Es decir, los factores de peso solo se calculan una vez y que solamente van a ir cambiando dependiendo del año, ¿verdad? Voy a multiplicar los mismos factores, pero por diferentes magnitudes. ¿Qué magnitudes? Pues la que nos da las series registradas. Entonces, esta es la esencia de los modelos de interpolación. ¿Qué lo hace diferente o más difícil? Pues cómo calculamos los factores de peso. En las técnicas de interpolación óptima y de la de Kriging, no solamente se utilizan las distancias, sino también las
magnitudes de los eventos. Ahí sí necesitamos la correlación que existe entre este registro, este y este. Es decir, ahí son más complicadas, pues la gran parte de las veces muy provechosa esa transferencia de la asociación entre las variables, pero no me quedo mal si simplemente lo aplico con la técnica de IDW, que les digo que con eso pueden tener una muy buena herramienta para rellenar datos de variables climatológicas. Bueno, entonces vamos a ver el método que comúnmente, y creo que alguna vez ya lo aplicaron, que es el método de interpolación de Thyssen. Se los pongo porque generalmente es lo que llegan a aplicar, como cuando les dijeron, seguramente en la licenciatura, que si les falta información en el sitio de estudio, toma la información de la estación más cercana. Eso es lo que seguramente les dijeron o alguna vez aplicaron. Se las estoy explicando para que veamos ahorita la diferencia que existe entre utilizar esa cosa de toma la información más cercana a aplica las técnicas de interpolación, que eso es muy diferente. Luego nos queremos ahorrar el trabajo y pues tengo la estación esta, pues esa es la más cercana, utilízala. Pero si tienen mayor información en estaciones vecinas, apliquen mejor una técnica de interpolación, porque van a ver ahorita la diferencia entre adoptar la estación más cercana y adoptar por una técnica de interpolación, y en el ejemplo que vamos a ver, la de la distancia inversa. Entonces, el método de interpolación consiste en sacar los factores de peso a través de las distancias entre las estaciones. Entonces, lo que tengo que hacer es sacar exactamente las distancias que separan el punto de interés al cual van a rellenar o el que se supone que es su punto de que les falta información o que van a generar de forma completa. Es decir, yo puedo generar estaciones virtuales que no conozco nada, pero con las ecuaciones de esa región, simplemente calculo la distancia de separación entre toda la información y el sitio de interés o de proyecto, y puedo generar todo un registro. Si tengo registros comunes en las 4 estaciones de los vértices del rectángulo de 1980 al 2010, pues tengo 31 años de registro, y que puedo crear un registro de 31 datos en cualquier punto dentro de esta rectángulo, cualquiera, en cualquier punto, porque lo único que tengo